4. Sentíase mucho mejor. Había engordado y cada día estaba más fuerte, aunque hablar de días no era muy exacto. La luz blanca y el zumbido seguían como siempre, pero la nueva celda era un poco más confortable que las demás en que había estado. La cama tenía una almohada y un colchón y había también un taburete. Lo habían bañado, permitiéndole lavarse con bastante frecuencia en un barreño de hojalata. Incluso le proporcionaron agua caliente. Tenía ropa interior nueva y un nuevo mono. Le curaron las varices vendándoselas adecuadamente. Le arrancaron el resto de los dientes y le pusieron una dentadura postiza. Debían de haber pasado varias semanas e incluso meses. Ahora le habría sido posible medir el tiempo si le hubiera interesado, pues lo alimentaban a intervalos regulares. Calculó que le llevaban 3 comidas cada 24 horas, aunque no estaba seguro si se las llevaban de día o de noche. El alimento era muy bueno, con carne cada 3 comidas. Una vez le dieron también un paquete de cigarrillos. No tenía cerillas, pero el guardia que le llevaba la comida y que nunca le hablaba le daba fuego. La primera vez que intentó fumar se mareó, pero perseveró, alargando el paquete mucho tiempo. Fumaba medio cigarrillo después de cada comida. Le dejaron una pizarra con un pizarrín atado a un pico. Él al principio no lo usó. Se hallaba en un continuo estado de atontamiento. Con frecuencia se tendía desde una comida hasta la siguiente sin moverse, durmiendo a ratos y a ratos pensando confusamente. Se había acostumbrado a dormir con una luz muy fuerte sobre el rostro. La única diferencia que notaba con ello era que sus sueños tenían, así, más coherencia. Soñaba mucho y a veces tenía ensueños felices. Se veía en el país dorado o sentado entre enormes, soleadas y gloriosas ruinas, con su madre, con Julia o con O'Brien, sin hacer nada, solo tomando el sol y hablando de temas pacíficos. Al despertarse, pensaba mucho tiempo sobre lo que había soñado. Había perdido la facultad de esforzarse intelectualmente al desaparecer el estímulo del dolor. No se sentía aburrido, ni deseaba conversar, ni distraerse por otro medio. Solo quería estar aislado, que no le pegaran ni lo interrogaran, tener bastante comida y estar limpio. Gradualmente empezó a dormir menos, pero seguía sin desear levantarse de la cama. Su mayor afán era yacer en calma y sentir cómo se concentraba más energía en su cuerpo. Se tocaba continuamente el cuerpo para asegurarse de que no era una ilusión suya el que sus músculos se iban redondeando y su piel fortaleciendo. Por último, vio con alegría que sus muslos eran mucho más gruesos que sus rodillas. Después de esto, aunque sin muchas ganas al principio, empezó a hacer algún ejercicio con regularidad. Andaba hasta 3 kilómetros seguidos. Lo medía por los pasos que daba en torno a la celda. La espalda se le iba enderezando. Intentó realizar ejercicios más complicados y se asombró, humillado, de la cantidad asombrosa de cosas que no podía hacer. No podía coger el taburete estirando el brazo, ni sostenerse en una sola pierna sin caerse. Intentó ponerse en cuclillas, pero sintió unos dolores terribles en los muslos y en las pantorrillas. Se tendió de cara al suelo e intentó levantar el peso del cuerpo con las manos. Fue inútil. No podía elevarse ni un centímetro. Pero después de unos días más, otras cuantas comidas, incluso eso llegó a realizarlo. Lo hizo hasta 6 veces seguidas. Empezó a enorgullecerse de su cuerpo y a albergar la intermitente ilusión de que también su cara se le iba normalizando. Pero cuando casualmente se llevaba la mano a su cráneo calvo, recordaba el rostro cruzado de cicatrices y deformado que había visto aquel día en el espejo. Se le fue activando el espíritu. Sentado en la cama, con la espalda apoyada en la pared y la pizarra sobre las rodillas, se dedicó con aplicación a la tarea de reeducarse. Había capitulado. Eso era ya seguro. En realidad, lo comprendía ahora. Había estado expuesto a capitular mucho antes de tomar esa decisión. Desde que le llevaron al Ministerio del Amor, e incluso durante aquellos minutos en que Julia y él se habían encontrado indefensos, espalda contra espalda, mientras la voz de hierro de la telepantalla les ordenaba lo que tenían que hacer, se dio plena cuenta de la superficialidad y frivolidad de su intento de enfrentarse con el partido. Sabía ahora que durante 7 años lo había vigilado la policía del pensamiento
como si fuera un insecto cuyos movimientos se estudian bajo una lupa. Todos sus actos físicos, todas sus palabras e incluso sus actitudes mentales habían sido registradas o deducidas por el partido. Incluso la motita de polvo blanquecino que Winston había dejado sobre la tapa de su diario la habían vuelto a colocar cuidadosamente en su sitio. Durante los interrogatorios le hicieron oír cintas magnetofónicas y les mostraron fotografías. Algunas de estas recogían momentos en que Julia y él habían estado juntos, sí, incluso, y no podía seguir luchando contra el partido. Ya no podía seguir luchando contra el partido. Además, el partido tenía razón. ¿Cómo iba a equivocarse el cerebro inmortal y colectivo? ¿Con qué normas externas podían comprobarse sus juicios? La cordura era cuestión de estadística. Solo había que aprender a pensar como ellos pensaban. Claro que el pizarrín se le hacía extraño entre sus dedos entorpecidos. Empezó a escribir los pensamientos que le acudían. Primero escribió con grandes mayúsculas, la libertad es la esclavitud. Luego, casi sin detenerse, escribió debajo, 2 y 2 son 5. Pero luego sintió cierta dificultad para concentrarse. No recordaba lo que venía después, aunque estaba seguro de saberlo. Cuando por fin se acordó de ello, fue solo por un razonamiento. No fue espontáneo. Escribió, el poder es Dios. Lo aceptaba todo. El pasado podía ser alterado. El pasado nunca había sido alterado. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Oceanía había estado siempre en guerra con Asia Oriental. Jones, Aronson, Rutherford eran culpables de los crímenes de que se les acusó. Nunca había visto la fotografía que probaba su inocencia. Esta foto no había existido nunca. La había inventado él. Recordó haber pensado lo contrario, pero estos eran falsos recuerdos, productos de un autoengaño. Qué fácil era todo. Rendirse y lo demás venía por sí solo. Era como nadar contra una corriente que le echaba a uno hacia atrás por mucho que luchara contra ella, y luego, de pronto, se decidiera uno a volverse y nadar a favor de la corriente. Nada habría cambiado sino la propia actitud. Apenas sabía Winston por qué se había revelado. Todo era tan fácil, excepto. Todo podía ser verdad. Las llamadas leyes de la naturaleza eran tonterías. La ley de la gravedad era una imbecilidad. Si yo quisiera, había dicho Brian, podría flotar sobre este suelo como una pompa de jabón. Winston desarrolló esta idea. Si él cree que está flotando sobre el suelo y yo simultáneamente creo que estoy viéndolo flotar, ocurre efectivamente. De repente, como un madero de un naufragio que se suelta y emerge en la superficie, le acudió este pensamiento. No ocurre en realidad, lo imaginamos. Es una alucinación. Aplastó en el acto este pensamiento levantisco. Su error era evidente porque presuponía que en algún sitio existía un mundo real donde ocurrían cosas reales. Pero ¿podía existir un mundo semejante? ¿Qué conocimiento tenemos de nada si no es a través de nuestro propio espíritu? Todo ocurre en la mente y solo lo que allí sucede tiene una realidad. No tuvo dificultad para eliminar estos engañosos pensamientos. No se vio en verdadero peligro de sucumbir a ellos. Sin embargo, pensó que nunca debían habérsele ocurrido. Su cerebro debía lanzar una mancha que tapara cualquier pensamiento peligroso, al menor intento de asomarse a la conciencia. Este proceso había de ser automático, instintivo. En neolengua se le llama paracrimen. Era el freno de cualquier acto delictivo. Se entrenó en el paracrimen. Se planteaba proposiciones como esta. El partido dice que la Tierra no es redonda, y se ejercitaba en no entender los argumentos que contradecían a esta proposición. No era fácil. Había que tener una gran facultad para improvisar y razonar. Por ejemplo, los problemas aritméticos derivados de la afirmación 2 y 2 son 5 requerían una preparación intelectual de la que él carecía. Además, para ello se necesitaba una mentalidad atlética, por decirlo así, la habilidad de emplear la lógica en un determinado momento y en el siguiente desconocer los más burdos errores lógicos. Era tan precisa la estupidez
como la inteligencia y tan difícil de conseguir. Durante todo este tiempo no dejaba de preguntarse con un rincón de su cerebro cuánto tardarían en matarlo. Todo depende de ti, le había dicho Brian, pero Winston sabía muy bien que no podía abreviar este plazo con ningún acto consciente. Podría tardar 10 minutos o 10 años. Podían tenerlo muchos años aislado, mandarlo a un campo de trabajo forzados o soltarlos durante algún tiempo, como solían hacer. Era perfectamente posible que antes de matarlo lo hicieran presentar de nuevo todo el drama de su detención, interrogatorios, etc. Lo cierto era que la muerte nunca llegaba en el momento esperado. La traición, no la traición oral, sino un conocimiento difuso que le hacía a uno estar seguro de ello, aunque no lo hubiera oído nunca, era que le mataba. La tradición, no la tradición oral, sino un conocimiento difuso que le hacía a uno estar seguro de ello, aunque no lo hubiera oído nunca, era que le mataran a uno por detrás de un tiro en la nuca, un tiro que llegaba sin aviso cuando le llevaban a uno de celda en celda por un pasillo. Un día cayó en una ensoñación extraña. Se veía a sí mismo andando por un corredor en espera del disparo. Sabía que dispararía de un momento a otro. Todo estaba ya arreglado. Se había reconciliado plenamente con el partido. No más dudas ni más discusiones, no más dolor ni miedo. Tenía el cuerpo saludable y fuerte. Andaba con gusto, contento de moverse él solo. Ya no iba por los estrechos y largos pasillos del Ministerio del Amor, sino por un pasadizo de enorme anchura iluminado por el sol. Un corredor de 1 kilómetro de anchura por el que había transitado ya en aquel delirio que le produjeron las drogas. Se hallaba en el país dorado, siguiendo unas huellas de los pastos roídos por los conejos. Sentía el muelle césped bajo sus pies y la dulce tibieza del sol. Al borde del campo había unos olmos cuyas hojas se movían levemente y algo más allá corría el arroyo bajo los sauces. De pronto se despertó horrorizado. Le sudaba todo el cuerpo. Se había oído a sí mismo gritando: «Julia, Julia, Julia, amor mío, Julia». Durante un momento había tenido una impresionante alucinación de su presencia. No solo parecía que Julia estaba con él, sino dentro de él. Era como si la joven tuviera su misma piel. En aquel momento la había querido más que nunca. Además, sabía que se encontraba viva y necesitaba de su ayuda. Se tumbó en la cama y trató de tranquilizarse. ¿Qué había hecho? ¿Cuántos años de servidumbre se había echado encima por aquel momento de debilidad? Al cabo de unos instantes oiría los pasos de las botas. Era imposible que dejaran sin castigar aquel estallido. Ahora sabrían, si no lo sabían ya antes, que él había roto el convenio tácito que tenía con ellos. Obedecía al partido, pero seguía odiándolo. Antes ocultaba un espíritu herético bajo una apariencia conformista. Ahora había retrocedido otro paso. En su espíritu se había rendido, pero con la esperanza de mantener inamovible lo esencial de su corazón. Winston sabía que estaba equivocado, pero prefería que su error hubiera salido a la superficie Winston sabía que estaba equivocado, pero prefería que su error hubiera salido a la superficie de un modo tan evidente. O'Brien le comprendería. Aquellas estúpidas exclamaciones habían sido una excelente confesión. Tendría que empezar de nuevo. Aquello iba a durar años y años. Se pasó una mano por la cara procurando familiarizarse con su nueva forma. Tenía profundas arrugas en las mejillas, los pómulos angulosos y la nariz aplastada. Además, desde la última vez en que se vio en el espejo tenía una dentadura postiza completa. No era fácil conservar la inescrutabilidad cuando no se sabía la cara que tenía uno. En todo caso, no bastaba el control de las facciones. Por primera vez se dio cuenta de que la mejor manera de ocultar un secreto es ante todo ocultárselo a uno mismo. Desde entonces en adelante
No solo debía pensar rectamente, sino sentir y hasta soñar con rectitud. Y todo el tiempo debería encerrar su odio en su interior como una especie de pelota que formaba parte de sí mismo y que sin embargo estuviera desconectada del resto de su persona, algo así como un quiste. Algún día decidirían matarlo. Era imposible saber cuándo ocurriría, pero unos segundos antes podría adivinarse. Siempre lo matan a uno por la espalda mientras andaba por un pasillo, pero le bastarían 10 segundos, y entonces, de repente, sin decir una palabra, sin que se notaran los pasos que aún diera, sin alterar el gesto, podría tirar el camuflaje y soltar las baterías de su odio. Sí, en esos segundos anteriores a su muerte, todo su ser se convertiría en una enorme llamarada de odio. Y así, en el mismo instante, llegaría la bala, demasiado tarde o quizá demasiado pronto. Le habrían destrozado el cerebro antes de que pudieran considerarlo de ellos. El pensamiento herético quedaría impune. No se habría arrepentido, quedaría para siempre fuera del alcance de esa gente. Con el tiro habrían abierto un agujero en esa perfección de que se vanagloriaban. Morir odiándolos. Esa era la libertad. Cerró los ojos. Su nueva tarea era más difícil que cualquier disciplina intelectual. Tenía primero que degradarse, que mutilarse. Tenía que hundirse en lo más sucio. ¿Qué era lo más horrible? Lo que a él le causaba más repugnancia del partido. Pensó en el Gran Hermano, su enorme rostro. Por verlo constantemente en los carteles de propaganda, se lo imaginaba siempre de 1 metro de altura, con sus enormes bigotes negros y los ojos que le seguían a uno a todas partes. Era la imagen que primero se representaba a su mente. ¿Cuáles eran sus verdaderos sentimientos hacia el Gran Hermano? En el pasillo sonaron las pesadas botas. La puerta de acero se abrió con estrépito. O'Brien entró en la celda. Detrás de él venía el oficial de cara de cera y los guardias de negros uniformes. «Levántate», dijo O'Brien. «Ven aquí». Winston se acercó a él. O'Brien le cogió por los hombros con sus enormes manazas y lo miró fijamente. «Has pensado en engañarme», le dijo. «Ha sido una tontería por tu parte. Ponte más derecho y mírame a la cara». Después de unos minutos de silencio, prosiguió en tono más suave. «Estás mejorando. Intelectualmente estás ya casi bien del todo. Solo fallas en lo emocional. Dime, Winston, y recuerda que no puedes mentirme. Sabes muy bien que descubro todas tus mentiras. Dime, ¿cuáles son los verdaderos sentimientos que te inspira el Gran Hermano?» «Lo odio». «¿Lo odias? Bien. Entonces ha llegado el momento de aplicarte el último medio. Tienes que amar al Gran Hermano. No basta que lo obedezcas. Tienes que amarlo». Empujó delicadamente a Winston hacia los guardias. «Habitación 101», dijo. 5. En cada etapa de su encarcelamiento había sabido Winston, o creyó saber, hacia dónde se hallaba, aproximadamente en el enorme edificio sin ventanas. Probablemente había pequeñas diferencias en la presión del aire. Las celdas donde los guardias lo habían golpeado estaban bajo el nivel del suelo. La habitación donde O'Brien lo había interrogado estaba cerca del techo. Este lugar de ahora estaba a muchos metros bajo tierra, lo más profundo a que se podía llegar. Era mayor que casi todas las celdas donde había estado, pero Winston no se fijó más que en 2 mesitas ante él, cada una de ellas cubierta con gamuza verde. Una estaba solo a 1 metro o 2 de él, y la otra más lejos, cerca de la puerta. Winston había sido atado a una silla tan fuerte que no se podía mover en absoluto. Ni siquiera podía mover la cabeza que le tenía sujeta por detrás una especie de almohadilla, obligándole a mirar de frente. Se quedó solo un momento. Luego se abrió la puerta y entró O'Brien. «Me preguntaste una vez qué había en la habitación 101. Te dije que ya lo sabías. Todos lo saben. Todos lo saben. Lo que hay en la habitación 101 es lo peor del mundo». La puerta volvió a abrirse. Entró un guardia que llevaba algo, un objeto hecho de alambres,
algo así como una caja o una cesta. La colocó sobre la mesa próxima a la puerta. A causa de la posición de O'Brien, no podía Winston ver lo que era aquello. Lo peor del mundo, continuó O'Brien, varía de individuo a individuo. Puede ser que le entierren a uno vivo o morir quemado, o ahogado o de muchas otras maneras. A veces se trata de una cosa sin importancia, que ni siquiera es mortal, pero que para el individuo es lo peor del mundo. Se había apartado un poco del modo que Winston pudo ver mejor lo que había en la mesa. Era una jaula alargada con un asa arriba para llevarla. En la parte delantera había algo que parecía una careta de esgrima con la parte cóncava hacia afuera. Aunque estaba a 3 o 4 metros de él, pudo ver que la jaula se dividía a lo largo en 2 departamentos y que algo se movía dentro de cada uno de ellos. Eran ratas. En tu caso, O'Brien, lo peor del mundo son las ratas. Winston, en cuanto entrevió al principio la jaula, sintió un temblor premonitorio, un miedo a no sabía qué, pero ahora, al comprender para qué servía aquella careta de alambre, parecía deshacérsele los intestinos. No puedes hacer eso, gritó con voz descompuesta. Es imposible, no puedes hacerme eso. ¿Recuerdas? Dijo O'Brien, el momento de pánico que surgía repetidas veces en tus sueños. Había frente a ti un muro de negrura y en los oídos te vibraba un fuerte zumbido. Al otro lado del muro había algo terrible. Sabías que sabías lo que era, pero no te atrevías a sacarlo a tu conciencia. Pues bien, lo que había al otro lado del muro eran ratas. O'Brien, dijo Winston, haciendo un esfuerzo para controlar su voz, sabes muy bien que esto no es necesario. ¿Qué quieres que diga? O'Brien no contestó directamente. Había hablado con su característico estilo de maestro de escuela. Miró pensativo al vacío, como si estuviera dirigiéndose a un público que se encontraba detrás de Winston. El dolor no basta siempre. Hay ocasiones en que un ser humano es capaz de resistir el dolor incluso hasta bordear la muerte. Pero para todos hay algo que no puede soportarse, algo tan inaguantable que ni siquiera se puede pensar en ello. No se trata de valor ni de cobardía. Si te estás cayendo desde una gran altura, no es cobardía que te agarres a una cuerda que encuentres en tu caída. Si subes a la superficie desde el fondo de un río, no es cobardía llenar de aire los pulmones. Es solo un instinto que no puede ser desobedecido. Lo mismo te ocurre ahora con las ratas. Para ti son lo más intolerable del mundo. Constituyen una presión que no puedes resistir aunque te esfuerces en ello. Por eso las ratas te harán hacer lo que se te pide. Pero ¿de qué se trata? ¿Cómo puedo hacerlo si no sé lo que es? O'Brien levantó la jaula y la puso en la mesa más próxima a Winston, colocándola cuidadosamente sobre la gamuza. Winston podía oírse la sangre zumbándole en los oídos. Sentíase más abandonado que nunca. Estaba en medio de una gran llanura solitaria, un inmenso desierto quemado por el sol, y le llegaban todos los sonidos desde distancias inconmensurables. Sin embargo, la jaula de las ratas estaba solo a 2 metros de él. Eran ratas enormes. Tenían esa edad en que el hocico de las ratas se vuelve hiriente y feroz y su piel es parda en vez de gris. La rata, dijo O'Brien, que seguía dirigiéndose a su público invisible, a pesar de ser un roedor, es carnívora. Tú lo sabes. Habrás oído lo que suele ocurrir en los barrios pobres de nuestra ciudad. En algunas calles, las mujeres no se atreven a dejar a sus niños solos en las casas ni siquiera 5 minutos. Las ratas los atacan y bastaría muy poco tiempo para que solo quedaran de ellos los huesos. También atacan a los enfermos y a los moribundos. Demuestran poseer una asombrosa inteligencia para conocer cuándo está indefenso un ser humano. Las ratas chillaban en su jaula. Winston las oía como desde una gran distancia. Las ratas luchaban entre ellas. Querían alcanzarse a través de la división del alambre. Oyó también un profundo y desesperado gemido. Ese gemido era suyo. O'Brien levantó la jaula y al hacerlo apretó algo sobre ella. Era un resorte.
Winston hizo un frenético esfuerzo por desligarse de la silla. Era inútil. Todas las partes de su cuerpo, incluso su cabeza, estaban inmovilizadas perfectamente. O'Brien le acercó más la jaula. La tenía Winston a menos de 1 metro de su cara. He apretado el primer resorte, dijo O'Brien. Supongo que comprenderás cómo está constituida esta jaula. La careta se adaptará a tu cabeza, sin dejar salida alguna. Cuando yo apriete el otro resorte, se levantará el cierre de la jaula. Estos bichos locos de hambre se lanzarán contra ti como balas. ¿Has visto alguna vez cómo se lanza una rata por el aire? Así te saltarán a la cara. A veces atacan primero a los ojos. Otras veces se abren paso a través de las mejillas y devoran la lengua. La jaula se acercaba. Estaba ya junto a él. Winston oyó una serie de chillidos que parecían venir de encima de su cabeza. Luchó furiosamente contra su propio pánico. Pensar, aunque solo fuera medio segundo. Pensar era la única esperanza. De pronto, el asqueroso olor de las ratas le dio en el olfato como si hubiera recibido un tremendo golpe. Sintió violentas náuseas y casi perdió el conocimiento. Todo lo veía negro. Durante unos instantes se convirtió en un loco, en un animal que chillaba desesperadamente. Sin embargo, de esas tinieblas fueron naciendo una idea. Solo había una manera de salvarse. Debía interponer a otro ser humano. El cuerpo de otro ser humano entre las ratas y él. El círculo que ajustaba la careta era lo bastante ancho para taparle la visión de todo lo que no fuera la puertecita de alambre situada a 2 palmos de su cara. Las ratas sabían lo que iba a pasar ahora. Una de ellas saltaba alocada, mientras la otra, mucho más vieja, se apoyaba en sus patas rosadas y husmeaba con ferocidad. Winston veía sus patillas y sus dientes amarillos. Otra vez se apoderó de él un negro pánico. Estaba ciego, desesperado, con el cerebro vacío. Era un castigo muy corriente en la China imperial, dijo O'Brien tan didáctico como siempre. La careta le apretaba la cara. El alambre le arañaba las mejillas. Luego, no fue alivio, sino solo esperanza, un diminuto fragmento de esperanza. Demasiado tarde, quizá fuese ya demasiado tarde, pero había comprendido de pronto que en todo el mundo solo había una persona a la que pudiese transferir su castigo, un cuerpo que podía arrojar entre las ratas y él, y empezó a gritar una y otra vez frenéticamente: «Házselo a Julia, házselo a Julia, a mí no, a Julia. No me importa lo que le hagas a ella, desgárrale la cara, descoyúntale los huesos, pero a mí no, a Julia, a mí no». Caía hacia atrás hundiéndose en enormes abismos, alejándose de las ratas a vertiginosa velocidad. Estaba todavía atado a la silla, pero había pasado a través del suelo, de los muros, del edificio, de la tierra, de los océanos, e iba lanzado por la atmósfera en los espacios interestelares, alejándose sin cesar de las ratas. Se encontraba ya a muchos años luz de distancia, pero O'Brien estaba aún a su lado. Todavía le apretaba el alambre en las mejillas. Pero en la oscuridad que lo envolvía oyó otro chasquido metálico y sabía que el primer resorte había vuelto a funcionar y la jaula no había llegado a abrirse. 6. El nogal estaba casi vacío. Un rayo de sol entraba por una ventana y caía, amarillento, sobre las polvorientas mesas. Era la solitaria hora de las 15. Las telepantallas emitían música ligera. Winston, sentado en su rincón de costumbre, contemplaba un vaso vacío. De vez en cuando levantaba la mirada a la cara que le miraba fijamente desde la pared de enfrente. «El gran hermano te vigila», decía el letrero. Sin que se lo pidiera, un camarero se acercó a llenarle el vaso con ginebra de la Victoria, echándole también unas cuantas gotas de otra botella que tenía un tubito atravesándole el tapón. Era sacarina aromatizada con clavo, la especialidad de la casa. Winston escuchaba la telepantalla. Solo emitía música, pero había la posibilidad de que de un momento a otro diera su comunicado el Ministerio de la Paz. Las noticias del frente africano eran muy intranquilizadoras. Winston había estado muy preocupado todo el día por esto. Un ejército eurasiático, Oceanía estaba en guerra con Eurasia. Oceanía
había estado siempre en guerra con Eurasia, avanzaba hacia el sur con aterradora velocidad. El comunicado de mediodía no se había referido a ninguna zona concreta, pero probablemente a aquellas horas se lucharía ya en la desembocadura del Congo. Brazzaville y Leopoldville estaban en peligro. No había que mirar ningún mapa para saber lo que esto significaba. No era solo cuestión de perder el África Central. Por primera vez en la guerra, el territorio de Oceanía se veía amenazado. Una violenta emoción, no exactamente miedo, sino una especie de excitación indiferenciada, se apoderó de él para luego desaparecer. Dejó de pensar en la guerra. En aquellos días no podía fijar el pensamiento en ningún tema más que en un tema más que unos momentos. Se bebió el vaso de un golpe. Como siempre, le hizo estremecerse e incluso sentir algunas arcadas. El líquido era horrible. El clavo y la sacarina, ya de por sí repugnante, no podían suprimir el aceitoso sabor de la ginebra. Y lo peor de todo era que el olor de la ginebra, que la acompañaba día y noche, iba inseparablemente unido en su mente con el olor de aquellas. Nunca las nombraba, ni siquiera en sus más recónditos pensamientos. Era algo de que Winston tenía una confusa conciencia, un olor que llevaba siempre pegado a la nariz. La ginebra le hizo eructar. Había engordado desde que lo soltaron, recobrado su antiguo buen color, que incluso se le había intensificado. Tenía las facciones más vastas, la piel de la nariz y de los pómulos era rojiza y rasposa, e incluso su calva tenía un tono demasiado colorado. Un camarero, también sin que él se lo hubiera pedido, le trajo el tablero de ajedrez y el número del Times correspondiente a aquel día, doblado de manera que estuviese a la vista el problema de ajedrez. Luego, viendo que el vaso de Winston estaba vacío, le trajo la botella de ginebra y lo llenó. No había que pedir nada. Los camareros conocían las costumbres de Winston. El tablero de ajedrez le esperaba siempre y siempre le reservaban la mesa del rincón. Aunque el café estuviera lleno, tenía aquella mesa libre, pues nadie quería que lo vieran sentado demasiado cerca de él. Nunca se preocupaba de contar sus bebidas. A intervalos irregulares le presentaban un papel sucio que le decían que era la cuenta. Pero Winston tenía la impresión de que siempre le cobraban más de lo debido. No le importaba. Ahora siempre le sobraba el dinero. Le habían dado un cargo, una ganga donde cobraba mucho más que en su antigua colocación. La música de la telepantalla se interrumpió y sonó una voz. Winston levantó la cabeza para escuchar. No era un comunicado del frente, solo un breve anuncio del Ministerio de la Abundancia. En el trimestre pasado, ya en el 10º plan trienal, la cantidad de cordones para zapatos que se pensó producir había sido sobrepasada en un 98%. Estudió el problema de ajedrez y colocó las piezas. Era un final ingenioso. Juega en las blancas y mate en 2 jugadas. Winston miró el retrato del gran hermano. Las blancas siempre ganan, pensó con un confuso misticismo. Siempre, sin excepción. Está dispuesto así. En ningún problema de ajedrez desde el principio del mundo han ganado las negras ninguna vez. ¿Acaso no simbolizan las blancas el invariable triunfo del bien sobre el mal? Entonces, el enorme rostro miraba a Winston con su poderosa calma. Las blancas siempre ganan. La voz de la telepantalla se interrumpió y añadió en un tono diferente y mucho más grave: «Estad preparados para escuchar un importante comunicado a las 15:30. 15:30. Son noticias de la mayor importancia. Cuidado con no perdérsela. 15:30». La musiquilla volvió a sonar. A Winston le latió el corazón con más rapidez. Sería el comunicado del frente. Su instinto le dijo que habría malas noticias. Durante todo el día había pensado con excitación en la posible derrota aplastante en África. Le parecía estar viendo al ejército eurasiático avanzando la frontera, cruzando la frontera que nunca había sido violada y derramándose por aquellos territorios de Oceanía como una columna de hormigas. ¿Cómo no había sido posible atacarlos por el flanco de algún modo?
Recordaba con toda exactitud el dibujo de la costa occidental africana. Cogió una pieza y la movió en el ajedrez. Aquel era el sitio adecuado. Pero a la vez que veía la horda negra avanzando hacia el sur, vio también otra fuerza misteriosamente reunida que de repente había cortado por la retaguardia todas las comunicaciones terrestres y marítimas del enemigo. Sentía Winston como si por la fuerza de su voluntad estuviese dando vida. Sentía Winston como si por la fuerza de su voluntad estuviera dando vida a esos ejércitos salvadores. Pero había que actuar con rapidez. Si el enemigo dominaba todo el África, si lograba tener aeródromos y bases de submarinos en el Cabo, cortaría Oceanía en dos. Esto podría significarlo todo: la derrota, una nueva división del mundo, la destrucción del partido. Winston respiró hondamente. Sentía una extraordinaria mezcla de sentimientos, pero en realidad no era una mezcla, sino una sucesión de capas o estratos de sentimientos en que no se sabía cuál era la capa predominante. Le pasó aquel sobresalto. Volvió a poner la pieza en su sitio, pero por un instante no pudo concentrarse en el problema de ajedrez. Sus pensamientos volvieron a vagar. Casi conscientemente trazó con su dedo en el polvo de la mesa 2 más 2 igual. Dentro de ti no pueden entrar nunca, le había dicho Julia. Pues sí, podían penetrar en uno. Lo que te ocurre aquí es para siempre, le había dicho Brian. Eso era verdad. Había cosas, los actos propios, de las que no era posible rehacerse. Algo moría en el interior de la persona. Algo se quemaba, se cauterizaba. Winston la había visto. Incluso había hablado con ella. Ningún peligro había en esto. Winston sabía instintivamente que ahora casi no se interesaban por lo que él hacía. Podía haberse citado con ella si lo hubiera deseado. Esa única vez se habían encontrado por casualidad. Fue en el parque, un día muy desagradable de marzo, en que la tierra parecía hierro y toda la hierba había muerto. Winston andaba rápidamente contra el viento, con las manos heladas y los ojos acuosos, cuando la vio a menos de 10 metros de distancia. Enseguida le sorprendió que había cambiado de un modo indefinible. Se cruzaron sin hacerse la menor señal. Él se volvió y la siguió, pero sin un interés desmedido. Sabía que ya no había peligro, que nadie se interesaba por ellos. Julia no le hablaba. Siguió andando en dirección oblicua sobre el césped, como si tratara de librarse de él, y luego pareció resignarse a llevarlo a su lado. Por fin llegaron bajo unos arbustos pelados que no podían servir ni para esconderse ni para protegerse del viento. Allí se detuvieron. Hacía un frío molestísimo. El viento silbaba entre las ramas. Winston le rodeó la cintura con un brazo. No había telepantallas, pero debía de haber micrófonos ocultos. Además, podían verlos desde cualquier parte. No importaba, nada importaba. Podrían haberse echado sobre el suelo y hacer eso si hubieran querido. Su carne se estremeció de horror tan solo al pensarlo. Ella no respondió cuando la agarró del brazo, ni siquiera intentó desasirse. Ya sabía Winston lo que había cambiado en ella. Tenía el rostro más demacrado y una larga cicatriz, oculta en parte por el cabello. Tenía el rostro demacrado y una larga cicatriz, oculta en parte por el cabello, le cruzaba la frente y la sien. Pero el verdadero cambio no radicaba en eso. Era que la cintura se había ensanchado mucho y toda ella estaba rígida. Recordó Winston cómo una vez después de la explosión de una bomba cohete había ayudado a sacar un cadáver de entre unas ruinas y le había asombrado no solo su increíble peso, sino su rigidez y lo difícil que resultaba manejarlo, de modo que más parecía piedra que carne. El cuerpo de Julia le producía ahora la misma sensación. Se le ocurrió pensar que la piel de esta mujer sería ahora de una contextura diferente. No intentó besarla ni hablar. Cuando marchaban juntos por el césped, lo miró Julia a la cara por primera vez. Fue solo una mirada fugaz, llena de desprecio y de repugnancia. Se preguntó Winston si esta adversión procedía solo de sus relaciones pasadas
o si la inspiraba también su desfigurado rostro y el agüilla que le salía de los ojos. Sentáronse en 2 sillas de hierro, uno al lado del otro, pero no demasiado juntos. Winston notó que Julia estaba a punto de hablar. Movió unos cuantos centímetros el vasto zapato y aplastó con él una rama. Su pie parecía ahora más grande, pensó Winston. Julia, por fin, dijo solo esto. Te traicioné. Yo también te traicioné, dijo él. Julia lo miró otra vez con disgusto y dijo: a veces te amenazan con algo que no puedes soportar, que ni siquiera puedes imaginarte sin temblar. Y entonces dices: no me lo hagas a mí, házselo a otra persona, a fulano de tal. Y quizá pretendas más adelante que solo fue un truco y que lo dijiste únicamente para que dejaran de martirizarte y que no lo pensabas de verdad. Pero no, cuando ocurre eso se desea de verdad y se desea que a la otra persona se lo hiciera. ¿Crees entonces que no hay otra manera de salvarte y estás dispuesto a salvarte así? Deseas de todo corazón que eso tan terrible le ocurra a la otra persona y no a ti. No te importa en absoluto lo que puedas sufrir. Solo te importa entonces tú mismo. Solo te importa entonces tú mismo, repitió Winston como un eco. Y después de eso, no puedes ya sentir por la otra persona lo mismo que antes. No, dijo él, no se siente lo mismo. No parecían tener más que decirse. El viento les pegaba a los cuerpos unos ligeros monos. A los pocos instantes les producía una sensación embarazosa seguir allí callados. Además, hacía demasiado frío para estarse quietos. Julia dijo algo sobre que debía coger el metro y se levantó para marcharse. Tenemos que vernos otro día, dijo Winston. Sí, tenemos que vernos, dijo ella. Winston, irresoluto, la siguió un poco. Iba a unos pasos detrás de ella. No volvieron a hablar. Aunque Julia no le dijo que se apartara, andaba muy rápida para evitar que fuese junto a ella. Winston se había decidido a acompañarla a la estación del metro, pero de repente se le hizo un mundo tener que andar con tanto frío. Le parecía que aquello no tenía sentido. No era tanto el deseo de apartarse de Julia como el de regresar al café lo que le impulsaba, pues nunca le había traído tanto el nogal como en este momento. Tenía una visión nostálgica de su mesa del rincón con el periódico, el ajedrez y la ginebra que fluía sin cesar. Sobre todo, allí haría calor. Por eso, poco después, y no solo accidentalmente, se dejó separar de ella por una pequeña aglomeración de gente. Hizo un desenganado intento de volver a seguirla, pero disminuyó el paso y se volvió marchando en dirección opuesta. 5 metros más allá se volvió a mirar. No había demasiada circulación, pero ya no podía distinguirla. Julia podría haber sido cualquiera de 12 figuras borrosas que se apresuraban en dirección al metro. Es posible que no pudiera reconocer ya su cuerpo tan deformado. Cuando ocurre eso, se desea de verdad. Y él lo había pensado en serio. No solamente lo había dicho, sino que lo había deseado. Había deseado que fuera ella y no él quien tuviera que soportar a las... Se produjo un sutil cambio en la música que brotaba de la telepantalla. Apareció una nota humorística, la nota amarilla, una voz. Quizá no estuviera sucediendo de verdad, sino que fuera solo un recuerdo que tomase forma de sonido. Cantaba: bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste. Winston tenía los ojos más lacrimosos que de costumbre. Un camarero que pasaba junto a él vio que tenía el vaso vacío y volvió a llenárselo de la botella de ginebra. Winston olió el líquido. Aquello estaba más repugnante cuanto más lo bebía, pero era el elemento en que él nadaba. Era su vida, su muerte y su resurrección. La ginebra lo hundía cada noche en un sopor animal, y también era la ginebra lo que le hacía revivir todas las mañanas. Al despertarse, rara vez antes de las 11, con los párpados pegajosos, una boca pastosa y la espalda que parecía habérsele partido, le habría sido imposible echarse abajo de la cama si no hubiera tenido siempre en la mesa de noche la botella de ginebra y una taza. Durante la mañana se quejaba, escuchando la telepantalla,
Durante la mañana se quedaba escuchando la telepantalla con una expresión pétrea y la botella siempre a mano. Desde las 15 hasta la hora de cerrar, se pasaba todo el tiempo en el lugar. Nadie se preocupaba de lo que hiciera. Nadie se preocupaba de lo que hiciera. No le despertaba ningún silbato ni le dirigía advertencias la telepantalla. 2 veces a la semana iba a un despacho polvoriento que parecía un rincón olvidado en el Ministerio de la Verdad y trabajaba un poco, si aquello podía llamarse trabajo. Había sido nombrado miembro de un subcomité de otro subcomité que dependía de uno de los innumerables subcomités que se ocupaban de las dificultades de menos importancia planteadas por la preocupación de la 11ª edición del diccionario de neolengua. En aquel despacho se dedicaban a redactar algo que llamaban el informe provisional, pero Winston nunca había llegado a enterarse de qué tenía que informar. ¿Tenía alguna relación con la cuestión de si las comas deben ser colocadas dentro o fuera de las comillas? Había otros 4 en el subcomité, todos en situación semejante a la de Winston. Algunos días se marchaban apenas se habían reunido después de reconocer sinceramente que no había nada que hacer, pero otros días se ponían a trabajar casi con encarnizamiento, haciendo grandes alardes de aprovechamiento del tiempo, redactando largos informes que nunca terminaban. En esas ocasiones discutían sobre cuál era el asunto sobre cuya disposición se les habría encargado, y esto les llevaba a complicadas argumentaciones y sutiles distingos con interminables digresiones, peleas, amenazas e incluso recurrían a las autoridades superiores. Pero de pronto parecía retirárseles la vida y se quedaban inmóviles en torno a la mesa mirándose unos a otros con ojos apagados como fantasmas que se esfuman por el canto del gallo. La telepantalla estuvo un momento silenciosa. Winston levantó la cabeza otra vez. El comunicado. Pero no, solo era un cambio de música. Tenía el mapa de África detrás de los párpados. El movimiento de los ejércitos que él imaginaba era este diagrama. Una flecha negra dirigiéndose verticalmente hacia el sur y una flecha blanca en dirección horizontal hacia el este, cortando la cola de la primera. Como para darse ánimos, miró el imperturbable rostro del retrato. ¿Podía concebirse que la segunda flecha no existiera? Volvió a aflojársele el interés. Bebió más ginebra. Cogió la pieza blanca e hizo un intento de jugada. Pero no era aquella la jugada acertada, porque, sin quererlo, le flotó en la memoria un recuerdo. Vio una habitación iluminada por la luz de una vela con una gran cama de madera clara y él, un chico de 9 o 10 años, estaba sentado en el suelo agitando un cubilete de dados y riéndose excitado. Su madre estaba sentada frente a él y también se reía. Aquello debió ocurrir un mes antes de desaparecer ella. Fueron unos momentos de reconciliación en que Winston no sentía aquel hambre imperiosa y le había vuelto temporalmente el cariño por su madre. Recordaba bien aquel día, un día húmedo de lluvia continua. El agua chorreaba monótona por los cristales de las ventanas y la luz del interior era demasiado débil para leer. El aburrimiento de los 2 niños en la triste habitación era insoportable. Winston gimoteaba, pedía inútilmente que le dieran de comer. Recorría la habitación revolviéndolo todo y dando patadas hasta que los vecinos tuvieron que protestar, mientras su hermanita lloraba sin parar. Al final le dijo su madre: «Sé bueno y te compraré un juguete. Sí, un juguete precioso que te gustará mucho». Y había salido a pesar de la lluvia para ir a unos almacenes que estaban abiertos a esa hora y volvió con una caja de cartón que contenía el juego llamado de las serpientes y las escaleras. Era muy modesto. El cartón estaba rasgado y los pequeños dados de madera tan mal cortados que apenas se sostenían. Winston recordaba el olor a humedad del cartón. Había mirado el juego de mal humor. No le interesaba gran cosa. Pero entonces su madre encendió una vela y se sentaron en el suelo a jugar. Jugaron 8 veces, ganando 4 cada uno. La hermanita, demasiado pequeña para comprender de qué trataba el juego, miraba y se reía porque los veía reír a ellos dos.
Habían pasado la tarde muy contentos, como cuando él era más pequeño. Apartó de su mente estas imágenes. Era un falso recuerdo. De vez en cuando le saltaban falsos recuerdos. Esto no importaba, mientras se supiera lo que era. Winston volvió a fijar la atención en el tablero de ajedrez, pero casi en el mismo instante dio un salto como si lo hubieran pinchado con un alfiler. Un agudo trompetazo perforó el aire. Era el comunicado, victoria. Siempre significaba victoria la llamada de la trompeta antes de las noticias. Una especie de corriente eléctrica recorrió a todos los que se hallaban en el café. Hasta los camareros se sobresaltaron y aguzaron el oído. La trompeta había dado paso a un enorme volumen de ruido. Una voz excitada gritaba en la telepantalla, pero apenas había empezado fue ahogada por una espantosa algarabía en las calles. La noticia se había difundido como por arte de magia. Winston había oído lo bastante para saber que todo había sucedido como él había previsto. Una inmensa armada reunida secretamente, un golpe repentino a la retaguardia del enemigo, la flecha blanca destrozando la cola de la flecha negra. Entre el estruendo se destacaban trozos de frases triunfales. Amplia maniobra estratégica, perfecta coordinación, tremenda derrota, 500.000 de prisioneros, completa desmoralización. Controlamos el África entera. La guerra se acerca a su final. Victoria. La mayor victoria en la historia de la humanidad. Victoria, victoria, victoria. Bajo la mesa, los pies de Winston hacían movimientos convulsivos. No se había movido de su asiento, pero mentalmente estaba corriendo a vertiginosa velocidad. Se mezclaba con la multitud, gritaba hasta ensordecer. Volvió a mirar el retrato del gran hermano. Aquel era el coloso que dominaba el mundo, la roca contra la cual se estrellaban en vano las hordas asiáticas. Recordó que solo hacía 10 minutos, sí, 10 minutos tan solo, todavía se equivocaba su corazón al dudar si las noticias del frente serían de victoria o de derrota. Era más que un ejército eurasiático lo que había perecido. Mucho había cambiado en él desde aquel primer día en el Ministerio del Amor, pero hasta ahora no se había producido la cristalización final e indispensable. La cicatrización final e indispensable. El cambio salvador. La voz de la telepantalla seguía enumerando el botín, la matanza, los prisioneros, pero la gritería callejera había amainado un poco. Los camareros volvían a su trabajo. Uno de ellos acercó la botella de ginebra. Winston, sumergido en su feliz ensueño, no prestó atención mientras le llenaban el vaso. Ya no se veía corriendo ni gritando, sino de regreso al ministerio del amor, con todo olvidado, con el alma blanca como la nieve. Estaba confesándolo todo en un proceso público, comprometiendo a todos. Marchaba por su claro pasillo con la sensación de andar al sol y un guardia armado lo seguía. La bala tan esperada penetraba por fin en su cerebro. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión. Qué tozudez la suya, exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante. 2 lágrimas, perfumadas de ginebra, le resbalaron por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado. Todo alcanzaba la perfección. La lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al gran hermano.